En el plano mundial, lo más importante desde nuestro punto de vista en este resumen de noticias es la asunción al mando, al gobierno de la destacada científica, física, dirigente popular, fue dirigente estudiantil, universitaria, dirigente de Morena, gran continuadora del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la asunción, decimos, del gobierno el pasado martes 1 de octubre. La presidenta Claudia Sheinbaum se posesionó con la presencia de muchos y muchos seguidores de su bancada, que es la bancada mayoritaria del Partido Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde en México, y en un acto muy importante en el que estuvo por última vez en un espacio público el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y allí pronunció un discurso muy interesante. Ya tiene un estilo muy directo. Yo seguí todo su discurso. Fue un discurso de frases cortas. Ella utiliza frases cortas. La mayor parte de sus discursos son leídos. Es como una política del Partido Morena, ¿no? Leer sus discursos, distinto a lo que ocurre acá, que el presidente Petro siempre los verbaliza, no lee discursos. No utilizo la palabra improvisar porque no sería precisa, pero digamos, los improvisa en el sentido de que no lee, pero claro, los tiene en la cabeza. Entonces, cuando uno tiene en la cabeza algo, no necesariamente es improvisado. En Morena, el partido de gobierno en México, tienen esa política de que se escriban los discursos. Eso da la ventaja de que no se cometan imprecisiones. Bueno, el análisis que hicimos del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de frases cortas, contundentes. Hizo un recorrido a lo largo de la historia muy bello, desde Hidalgo, el padre Hidalgo, en los primeros gritos de independencia, hasta las luchas de los estudiantes del 68, que fueron tan brutalmente reprimidas por el nefasto expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y nos llamó la atención esa recurrencia a la lucha estudiantiles. No sé si tenemos allí la foto de ella en una universidad, creo que en una universidad norteamericana, en la que levanta una pancarta rechazando la presencia en Estados Unidos de un presidente mexicano. Esa foto es histórica. Cuando estaba muy joven, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora tiene 62 años, esa es, como ella lo dijo, ella es militante de izquierda, hija de padres comunistas, luchadores, fueron reprimidos en la masacre de Tlatelolco, que fue la masacre protagonizada por un genocida que estuvo de presidente en México, Díaz Ordaz, el 2 de octubre del año 1968. Entonces, se estaban cumpliendo 56 años, ¿no? 56 años de ese hecho tan terrible, tan dramático. Y precisamente en su primera mañanera, es decir, la comparecencia en conferencia de prensa que continúan como las que hacía el presidente López Obrador, ella hizo referencia a ese hecho histórico, a esa conmemoración tan terrible. 2 de octubre del año 1968. 56 años. Precisamente se cumplían el día en que ella hacía su primera mañanera. Olvidaba decir que después del acto en el Congreso, donde recibió la banda presidencial, se trasladó al Zócalo, en donde fue vitoreada por miles y miles y miles de seguidores. La plaza del Zócalo, que creo que es la segunda más grande del mundo, estaba atestada, tanto que tuvieron que decirle a la gente públicamente por medios de comunicación que no se movilizaran más hacia allá porque no había dónde ponerlos. La posesión pública. Bien, y al día siguiente en la mañanera ella hizo alusión a este hecho, a este lamentable hecho histórico. Y lo más terrible, vamos a pasar imágenes de la masacre de Tlatelolco y de las luchas estudiantiles. Esto es para hablar ahora este es Díaz Ordaz.
ella hizo alusión a cómo va a ser la mañanera. Entonces cada día va a estar dedicado a diferentes ítems. Van a conocer como las luchas por el bienestar de las mujeres, cómo hay la marcha de las pensiones para las mujeres de 60 a 64 años, que ya se establece. Todas las mujeres en México de 60 a 64 años en adelante tendrán pensión en reconocimiento a su trabajo del hogar. Bueno, y cada día va a estar dedicado a un tema específico. Las conferencias van a durar menos, empiezan a las 7:30, terminan a las 10 o a las 9, hora de México. Y en esta primera mañanera habló de las luchas estudiantiles y reivindicó los estudiantes asesinados por este señor que ustedes ven ahí, Díaz Ordaz, un genocida, cuando reprimió las luchas de los estudiantes que exigían respeto a sus derechos, a la autonomía universitaria. Eran los días de los Juegos Olímpicos del 68, ¿cómo les parece? Y a 10 días de esos Juegos Olímpicos, este personaje, este genocida, cometió esa masacre. Se calcula en 35 los jóvenes y las personas asesinadas. Una investigación de The Guardian de Gran Bretaña dijo tiempo después que habían sido 350 personas. O sea, independientemente del número, es atroz, fue una masacre, fue un genocidio. Y el responsable de esto, y él mismo lo reconoció, fue uno de los agentes del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, entre comillas, que fue un partido de avanzada a principios, pero después degeneró en un partido de derecha, de ultraderecha, corrupto, ultracorrupto y represivo. Y no dudaron en reprimir, mandarle el ejército a los estudiantes que protestaban y cometer esa masacre el 2 de octubre de 1968. Estamos viendo imágenes, vamos a ver si vemos otras de la masacre cometida por el ejército mexicano. Pues lo primero que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum fue repudiar ese genocidio, esa masacre del año 1968, ordenada por Díaz Ordaz, y además de ello, expedir decretos pidiendo perdón en nombre del Estado, aunque no fue el gobierno, ni mucho menos de ella, ni de López Obrador los que cometieron esto, porque esto es del 68, pedir perdón a nombre del Estado, que ahora ella representa, a todas las víctimas. La feroz matanza de estudiantes indefensos en México, 1968. Lo más triste y lo más lamentable es que los Juegos Olímpicos se hicieron sin ningún reparo de ningún gobierno de los países capitalistas. Se hicieron los Juegos, 68. Y en 1970, muchos de ustedes lo recordarán, el famoso Campeonato Mundial de Pelé, ¿se acuerdan? El Campeonato Mundial de Pelé, que fue el más grandioso de todos. Yo lo viví siendo muy niño, ¿no? En el barrio Libertadores de Cali, me acuerdo, en un televisor en blanco y negro. El Campeonato Mundial, Fútbol México 70 se llamaba, Fútbol México 70. Se cumplió sin ningún problema, nadie dijo nada, nadie dijo sobre la sangre de todos estos jóvenes estudiantes, no se pueden hacer estos juegos ni este campeonato, no, los hicieron. Esa es la doble moral del conservadurismo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente López Obrador siempre insistió, el conservadurismo, o sea, la derecha y la extrema derecha son hipócritas, terriblemente hipócritas, de doble faz, de doble moral. Son corruptos, terriblemente corruptos, les gusta mucho el dinero y son represivos, terriblemente represivos. No dudan en cometer matanzas a la hora de reprimir al pueblo. Las tres grandes características de la derecha y la extrema derecha, igualito que en Colombia. Bien, y finalmente sobre México, me he extendido en México porque es muy importante en este momento y nos está dando ejemplo un proceso político muy importante, progresista. Pues ya empieza a aparecer la lawfare. Recuerdan ustedes que les comenté que hace algunas semanas se aprobó, antes de salir el presidente López Obrador, la reforma del sistema judicial en México, que es un sistema corrupto, es un sistema nepótico. Allá son hereditarios los cargos en las altas magistraturas y en muchos funcionarios. Los magistrados, lo que llaman a los ministros, que son los magistrados de las altas cortes, ganan unas cifras exorbitantes, ¿no?
Muchos de ellos ganan hasta más de 700,000 pesos mexicanos, que es un platal, porque el peso mexicano está muy apreciado, solamente vale 19,19 pesos por dólar. Acá son 4,000. 150 millones. Imagínense, se ganan 150 millones traducidos, transferidos a pesos colombianos. Esos 750,000 pesos. 700,000. Esos 700,000 pesos mexicanos. 150 millones de pesos colombianos. Para defender esos privilegios, aparte de otra cantidad de prebendas increíbles, como subsidio para esos magistrados, un subsidio de 2,000 pesos mensuales dizque para alimentación. Ayer veía, les recomiendo ese canal, se llama Noticiero en Redes por YouTube, síganlo, Noticiero en Redes, transmite todas las mañaneras, las conferencias de prensa y hace periodismo independiente alternativo. Uno de los invitados hacía alusión de que esos 2,000 pesos diarios para alimentación para quienes no lo necesitan porque reciben esos salarios tan enormes, les entregan 2,000 pesos disque para alimentación. Y eso es menor que las becas, que ya incluso se aumentaron en el gobierno de Claudia Sheinbaum, también lo anunció, las becas para todos los estudiantes de secundaria, que es de 1,900 pesos. Las aumentaron, y cuando tienen 3 hijos en cada casa son 700 adicionales por hijo. Bien, eso es lo que está ocurriendo con el sistema judicial mexicano, que es corrupto, que en lo que allá llaman los sabadazos, es que operan los jueces para dejar en libertad a los delincuentes por corrupción. Es un sistema de ineptitud, de ineficiencia, y sin embargo, para defender esos privilegios, ahorita están en huelga, ya como 2 meses en huelga. Claro, sí cobran su salario, ¿no? Están en huelga, pero cobran. ¿Por qué? Porque se aprobó la reforma del sistema judicial por mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. El gobierno, que ahora tiene mayoría absoluta, constitucionalmente obtuvo los votos, y además de ello, como ordena la Constitución en México, esa reforma fue avalada por 24 de los 32 estados, porque hay una reforma constitucional, además de ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, unas mayorías calificadas de las 2/3 partes en Senado y en Cámara. Además de ello, se necesita que sean avaladas por los órganos legislativos de los estados, que es como decir aquí en Colombia los departamentos, son 32, 27 automáticamente de inmediato la avalaron. Entonces quedó súper aprobada. Pues, ¿qué está haciendo la Corte Suprema de Justicia o Suprema Corte Federal, como se llama allá? Decir, aceptar una demanda contra la reforma constitucional, para tumbarla, sin que tenga facultad. Entonces pongamos las fotos que tomé de la transmisión de televisión ayer, porque también la transmite el gobierno, también la transmite esta Noticiero en Red, doy el crédito, síganlo, lo cogen facilísimo en YouTube. El partido Morena y sus aliados, que son el PT y el Partido Verde, obtuvieron 256, ganaron en 256 distritos electorales. La oligarquía, que son el PAN, el PRI y el PRD, no tuvieron sino 42. Y otro partido de la derecha, que es Ciudadanos, obtuvo uno solo. Imagínense la enorme diferencia. Y así tienen el descaro de pedir que una revisión en la Corte Constitucional. Pero más allá de la Corte Suprema, más allá de eso, miren la votación que obtuvo Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio. Miren, 35.924.579 votos. 35.924.519. Casi 36 millones. ¿Cuánto tuvo la candidata de la derecha, Xochitl Gálvez? Del PAN, el PRI y el PRD, le llaman a él PREAM. Así le llaman a los partidos, la alianza de los partidos de la derecha. 16 millones, no alcanzo a ver, Santi. 16.502.697, ¿no?
Y el candidato del Partido Ciudadano, 6.204.710. Perdonen que me tenga que aproximar tanto, pero es por mis problemas de visión. Estamos tratando de solucionarlos, como les decía. Estas son imágenes que capté de la transmisión de televisión. Para decirles a ustedes que contra esta cantidad de personas, casi 36 millones de votos, 8 firmones del Tribunal Supremo de Justicia, como los denominan los mismos mexicanos, están tratando de desatar la lawfare, guerra jurídica, para tumbar sin que tengan facultades, porque escuchaba ayer en el programa de El Noticiero en Redes que de acuerdo con la Constitución Política Mexicana, cuando se aprueba una reforma constitucional con el cumplimiento de todo lo que ordena la Constitución, en el artículo 35, no hay demanda que valga. Ya queda reformada la Constitución. Y ayer lo explicaban juristas entrevistados desde México. Decían, es inadmisible que se esté tratando, que incluso es inadmisible e inconstitucional, y es un golpe técnico, un golpe de estado técnico, lo que aquí llamamos lawfare o golpe blando, golpe judicial, el solo hecho de recibir para revisión esa demanda. Y la recibió la mayoría del tribunal, de la Corte Suprema Mexicana, 8 magistrados. ¿Para qué? Para defender esos terribles y enormes privilegios. Es deshonroso, como dicen los mismos mexicanos, es indigno. Y fíjense ustedes, hay una magistrada, se llama Lenia Batres, le llaman la magistrada del pueblo, que fue la única que se opuso a eso. Y dijo, eso es inconstitucional, revisar esa reforma constitucional del sistema judicial es inconstitucional y es ilegal. ¿Para qué la reforma constitucional? Para que a partir del próximo año los jueces y magistrados se elijan popularmente. Por eso es que están, ¿no?, en una huelga peleando para defender sus privilegios. Pues ya la presidenta Claudia Sheinbaum está afrontando los primeros embates de la oligarquía con el lawfare, que no quieren que los elijan popularmente, como dice ya la reforma constitucional que fue aprobada, como hemos visto, por una presidenta que le sacó a la segunda casi 20 millones de votos de diferencia, ¿no? Si pudiéramos hacer la resta de 35 millones 900 y pico a 16 millones y pico, ¿cuánto hay? Casi 20 millones, ¿no? Bien, eso es lo que está pasando en México. Los invito a que... ¿Cuánto? Sí. Casi 20 millones. De distancia, de diferencia. No son ni 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 15. Casi 20 millones. Y sin embargo, así la oligarquía, a través de firmones en los órganos judiciales, a los que no elige nadie en el momento, están tratando de generar una matriz para deslegitimar la reforma judicial, para tumbarla y empezar a hacer golpismo contra Claudia Sheinbaum. Los invito a seguir. Sigamos en YouTube otras alternativas de información. No nos limitemos con lo que se puede ver en Colombia. No solamente en el campo alternativo en Colombia. Hay que ir a otras partes del mundo. Hay que ir a la fuente. En Venezuela, Telesur. En Venezuela, La Iguana. En Venezuela, BTV. ¿No? Hay un joven que sube mucha información, Luchino Brasi, algo así. En México, con el canal de la presidencia, de la misma presidenta, este noticiero en redes y otros. Vamos a las fuentes, a la otra cara de la información. Vamos a la otra cara de la información. Tenemos que empezar a formar comunicación contrahegemónica desde nosotros mismos. No esperando a que nos manden las cosas. Vamos a buscarlas. Siempre dudemos de lo que nos dicen en los medios hegemónicos. Bien, dejo allí lo de México. Y quiero dar a conocer este trino sobre el responsable principal de los genocidios y las guerras. Nos dice Aníbal Garzón: Estados Unidos arma a Israel contra el Líbano, Siria, Irán y Yemen. Estados Unidos arma a Ucrania, Polonia y Finlandia contra Rusia. Estados Unidos arma a Japón, Corea del Sur, Australia y Taiwán contra China. Así, el principal problema de la paz, ¿quién es?
Pues Estados Unidos. Muy atinado este trino de Aníbal Garzón, ¿no? El principal problema de la paz, el principal generador de guerras es Estados Unidos. ¿A través de qué? A través de su poderosa y genocida industria militar, que en su propio país genera miles de muertos, ¿no? Porque allá es más fácil comprar un arma, un fusil, que comprar una botella de whisky. Es más fácil. Más fácil condenar a un muchacho por comprar una botella de whisky que por ir a comprar un fusil. Y por eso hay tantas masacres en los colegios y en toda parte. Tercera noticia, bueno, ya lo decíamos también, que en Venezuela la inflación más baja desde 2008 fue en este mes el 3%. Hay resultados económicos tangibles en Venezuela. Eso no es carreta. 3%. Y como nos decía Jacobo en la entrevista que hicimos, pues es muy probable que este año el crecimiento de la economía venezolana se suba casi al 9%, 8.8%. Y para cerrar, la sinopsis del mundo, pues en Argentina continúan viviendo esa tragedia que significa tener como presidente a un neonazi insensible, inhumano, como es el señor Javier Milei. Dice Marilé, Milei ha venido a destruirnos, ¿hasta cuándo se lo vamos a permitir? ¿Nadie puede hacer algo? Pregunta. Y hay una imagen de cómo cierran un hospital público. Veamos. Momento, sin previo aviso, el gobierno acaba de cerrar guardias e internaciones del Hospital Bonaparte y se preanuncia para la semana próxima el cierre definitivo de todo el hospital. Bueno, mi nombre es María Hortensia Cáceres, yo soy la jefa de la guardia del hospital, Laura Bonaparte, y bueno, en el día de hoy nos comunican, la dirección del hospital nos comunica que se cierra el ingreso a las internaciones, eso es lo que nos informan. Por lo tanto, cualquier ingreso al hospital, ya sea desde la guardia o del dispositivo de demanda espontánea, estaría cerrado también, y que el día lunes o martes saldría un decreto que se cerraría la institución. La verdad es que, bueno, automáticamente nos convocamos todos los trabajadores y trabajadoras para poder, por supuesto, dar lucha a esto. Somos alrededor de 660 trabajadores acá en el hospital, pero más allá de eso, digo, tenemos un servicio que funciona a las 24 horas todos los días, con una guardia interdisciplinaria. ¿Es utilizado el hospital, como dice el gobierno? Al contrario, hoy por hoy tenemos todas las camas ocupadas, una demanda espontánea que recibe permanentemente. Es el único dispositivo en toda la ciudad de Buenos Aires que funciona de 8 a 20 horas para atención a primera escucha, además de la guardia, por ejemplo. Ella es la jefa. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Nadia es mi nombre. Yo soy la jefa de atención a la demanda espontánea del hospital. Nosotros tenemos un dispositivo que atiende terrible, ¿no? Todos los días de lunes a viernes de 8 a 20 horas, donde asistimos aproximadamente a 40 personas que vienen por día solo a consultar por primera vez. Terrible. Uno se pregunta cómo puede estar ocurriendo esto en Argentina, un pueblo tan luchador, un pueblo que ha dado ejemplo de resistencia frente al fascismo. Una de las explicaciones es que se ha empotrado el negacionismo en el marco de esos giros históricos que se dan en las sociedades, negativos, de desconocimiento de la historia del país, porque Argentina vivió una tragedia, vivió una época de brutal represión, más de 3.000 desaparecidos, miles de asesinados, torturados en la dictadura desde 1976 de la Junta Militar Argentina, de Jorge Rafael Videla y sus secuaces. Terrible, terrible. Seguramente el pueblo argentino reaccionará muy pronto. Ya hubo una gran movilización de universitarios también reclamando por el atentado al presupuesto de las universidades argentinas, que han sido históricamente de gran calidad y gratuitas, y ahora también vienen siendo atacadas por el régimen de extrema derecha neonazi de Javier Milei.
que hace todo esto, dice que para cumplir con su meta de bajar la inflación. Bajar la inflación a punta del hambre, de la destrucción del Estado social, de derechos y de todo lo logrado a lo largo de decenios y decenios de lucha del pueblo argentino.